casada. Era una arquitecta de imperios, una alquimista financiera. Mis obras de arte digital, firmadas con el seudónimo que había elegido como un recordatorio constante de que la belleza puede nacer del fuego y la destrucción, eran piezas de culto. Se vendían en subastas privadas y exclusivas en Tokio, Berlín y Nueva York, alcanzando cifras que habrían provocado que mi padre, Arturo, se atragantara con su whisky de 18 años. Una de mis piezas, El Jardín de las Mentiras, una composición digital que representaba flores exóticas y hermosas creciendo en un suelo de basura y podredumbre, se había vendido recientemente a un jeque árabe por el equivalente a 10 años de mi supuesto sueldo como artesana. Pero el arte, como siempre me decía don Elías, era solo el principio. Era la fuente, el manantial que alimentaba el verdadero río de mi poder. Con su guía experta, había aprendido a mover ese dinero de una manera casi indetectable. No invertía en acciones llamativas de empresas famosas ni en bienes raíces ostentosos que atrajeran la atención. Mi estrategia era el sigilo. Invertía en fondos de cobertura anónimos con sedes en paraísos fiscales, en empresas de tecnología emergentes antes de que salieran a bolsa, y mi especialidad, en la compra de carteras de deuda corporativa y personal. En silencio, me había convertido en una prestamista en la sombra, una inversionista fantasma cuyo poder residía, precisamente, en que nadie sabía que existía. Mi fortuna no estaba en una cuenta bancaria a mi nombre, estaba diluida, tejida en la intrincada red del sistema financiero global, diversificada y protegida tras capas y capas de empresas fantasma. Dormía 4 horas por noche, si tenía suerte. La adrenalina y un odio frío y concentrado eran mi único combustible. Mientras Mateo dormía, yo mantenía videoconferencias con galeristas como Miguel, un hombre sofisticado en París que solo conocía mi voz y mi seudónimo. Ceniza, Machere, tu última serie, Retratos de la Decadencia, ha causado conmoción. Un coleccionista de Sao Paulo está dispuesto a pagar lo que sea por la colección completa. Yo le daba instrucciones frías y precisas, negociando con una dureza y una astucia que habrían dejado a mi padre sin palabras. Después de la humillación del cumpleaños de Mateo, mi llamada a Carla, mi abogada, fue un punto de inflexión. Carla era todo lo que yo no aparentaba ser, directa, implacable, y con un amor casi sádico por las batallas legales complejas y sangrientas. Carla, necesito que inicies una investigación exhaustiva y discreta sobre Ricardo Montero y Arturo Montero, le dije, mi voz un susurro helado en la oscuridad de mi taller. Quiero saber cada peso que deben, cada préstamo que han solicitado, cada hipoteca, cada socio comercial, cada vicio oculto. Quiero un mapa detallado y tridimensional de su castillo de naipes. Quiero saber exactamente dónde soplar para que todo se derrumbe. Interesante, respondió Carla, su tono denotando un interés genuino. ¿Sospechas algo en particular, además de que son unos cretinos? Sospecho que el hijo pródigo es un fraude de pies a cabeza y que mi padre ha estado malversando su propio patrimonio para financiar los delirios de grandeza de su bastardo favorito, respondí, usando una palabra que nunca me había atrevido a pronunciar. El incendio de su casa huele a gasolina y a desesperación. Investiga la póliza de seguro. A fondo. Le envié la primera tanda de pruebas que había acumulado, las fotos de la maqueta destruida, de los dibujos en la basura, la grabación de Valeria sobre el purificador de aire. Esto es un buen comienzo para establecer un patrón de abuso emocional, dijo Carla. Pero en términos legales, es difícil de monetizar. Necesitamos algo sólido, algo que sangre. Lo conseguiré, le aseguré, mi voz llena de una certeza que me sorprendió a mí misma. Son arrogantes. Y la gente arrogante, Carla, siempre comete errores. Solo hay que tener la paciencia de esperarlos. Colgué y me quedé mirando la pantalla de mi ordenador. Un complejo gráfico de nodos y conexiones representaba la red invisible de mis inversiones. Era un mapa de poder. Un imperio construido en el más absoluto secreto, ladrillo a ladrillo, mientras el mundo, y sobre todo mi familia, me consideraba un cero a la izquierda. Mi padre me había sentenciado a no ser nadie. La ironía era que me había convertido en alguien tan poderoso que pronto podría decidir si él y su amado hijo seguían siendo alguien, o si se convertían, como yo lo había sido para ellos durante toda mi vida, en absolutamente nada. El punto de no retorno, el momento preciso en que la venganza dejó de ser una estrategia abstracta a largo plazo para convertirse en una necesidad física e inmediata, llegó en una tarde gris y plomiza de martes. El cielo parecía un hematoma, un reflejo perfecto del estado de mi alma.
Llegué a casa después de llevar a Mateo a una clase de arte extraescolar que yo le pagaba en secreto, una pequeña isla de normalidad en su océano de caos. Al entrar, lo encontré sentado en el primer escalón de la escalera, inmóvil como una pequeña estatua de la desolación. Tenía la cara pálida y los hombros hundidos en una postura de derrota total. No lloraba, había superado la fase de las lágrimas y había entrado en ese estado de apatía silenciosa que es infinitamente más desolador. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté, aunque un terror helado ya se estaba apoderando de mí. Sabía que algo terrible había pasado. Él levantó la vista, y sus ojos, normalmente llenos de chispas de creatividad, estaban vacíos, opacos. Tío Ricardo, su voz fue apenas un murmullo, y el abuelo, vinieron esta tarde. Dijeron que los gemelos necesitaban un cuarto de juegos más grande, que el salón ya no era suficiente. Dijeron que mi cuarto era perfecto para eso. Sentí como la sangre se me convertía en hielo en las venas. La negación luchó por abrirse paso. No podían ser tan crueles. No podían haberle hecho eso. Subí corriendo las escaleras, saltando los escalones de dos en dos, con Mateo siguiéndome como una sombra silenciosa. La puerta de su habitación estaba abierta de par en par. El cuarto estaba vacío. Irreconocible. Su cama con el edredón de planetas, su pequeño escritorio donde dibujaba durante horas, el baúl con sus tesoros, todo había desaparecido. En su lugar, en el centro de la habitación, los gemelos ya habían instalado su consola de videojuegos en una pantalla de televisión gigante que seguramente mi padre había comprado esa misma tarde. El cuarto de mi hijo se había convertido en un templo vulgar dedicado a la estupidez electrónica. ¿Dónde? Mi voz se quebró. ¿Dónde están sus cosas? Le pregunté a Ricardo, que estaba admirando la nueva configuración con mi padre, ambos con sonrisas de satisfacción en sus rostros. Ricardo se encogió de hombros con una indiferencia brutal, sin dignarse a mirarme. Ah, eso. Lo bajamos todo al sótano. Aquí arriba era un estorbo. Los niños necesitan espacio para desarrollar sus habilidades motoras, ¿sabes? El sótano, repetí como una idiota, la palabra resonando en mi cabeza. El sótano de esa casa era una tumba húmeda y mohosa, un agujero oscuro donde solo vivían las arañas y los recuerdos olvidados. No era un lugar para almacenar cosas de valor, y mucho menos los restos de la infancia de un niño. Bajé las escaleras como una autómata, mi cuerpo moviéndose por pura inercia. Abrí la pesada y chirriante puerta de madera y descendí a la penumbra. El olor a tierra mojada y a podredumbre me golpeó en la cara. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, apenas rota por la luz de una única bombilla desnuda. Y entonces lo vi. En un rincón, apiladas sin ningún cuidado, estaban las pertenencias de mi hijo. Su cama desmontada, con el colchón apoyado directamente sobre el suelo de cemento húmedo. Su ropa metida a la fuerza en bolsas de basura negras. Sus libros, sus amados libros, tirados por el suelo como si fueran basura. Pero fue lo que vi en otro rincón, el más oscuro y húmedo, lo que finalmente rompió algo dentro de mí. Allí, justo al lado de una fea mancha de humedad que se extendía por la pared como una enfermedad, estaba mi equipo profesional. Mi tableta de dibujo Wacom de alta gama, mi conexión con ceniza, mi herramienta para forjar mi imperio, estaba tirada sobre una caja de cartón que se deshacía por la humedad. Junto a ella, mis discos duros de respaldo, los recipientes sagrados que contenían años de trabajo, de arte, de mi verdadera vida, estaban esparcidos por el suelo sucio. Uno de ellos, el que contenía la copia de seguridad de mis obras más importantes, tenía la carcasa de plástico rota, como si lo hubieran pateado. En ese preciso instante, Valeria bajó las escaleras, con una taza de té humeante en la mano y una expresión de aburrimiento. Vio la dirección de mi mirada y una sonrisa, la más afilada y venenosa que le había visto jamás, se dibujó en sus labios. «Ay, ¿eso también era tuyo?», dijo, su tono una mezcla de falsa sorpresa y genuino placer por mi dolor. Cuando los chicos bajaron las cosas de Mateo, vieron todo este cachivache electrónico y pensaron que era más de tu basura inútil. Deberías tirar todo esto de una vez por todas, Sofía. Honestamente, ni para estorbo sirve. Me quedé completamente inmóvil, mirándola, sintiendo como el mundo se ralentizaba a mi alrededor. El sonido de mi corazón latiendo en mis oídos era como un tambor de guerra. Ella no solo había permitido que se destruyera la propiedad de mi hijo. Había profanado mi santuario.
Había escupido sobre mi alma. Había atacado a ceniza. Lentamente, con un movimiento que se sintió eterno, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Mi teléfono estaba allí. La grabadora de audio seguía activada desde una conversación anterior que había intentado capturar esa tarde. Lo había olvidado. Pero ahora, había capturado esto. La confesión. El desprecio absoluto. La prueba definitiva. Levanté la vista del desastre y la miré directamente a los ojos. Y por primera vez en semanas, le sonreí. Una sonrisa genuina, pero desprovista de cualquier atisbo de calidez. Era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a su presa caer de cabeza en la trampa. Tienes toda la razón, Valeria, le dije, mi voz sorprendentemente calmada, casi melódica. Es hora de hacer limpieza. Ella pareció desconcertada por mi reacción. Esperaba lágrimas. Esperaba gritos. Esperaba una confrontación histérica. No obtuvo nada de eso. Se encogió de hombros con un gesto de desdén y subió las escaleras, dejándome sola en la penumbra con los restos de mi vida visible y las herramientas de mi vida invisible. Saqué el teléfono y detuve la grabación. La guardé en una carpeta segura, encriptada, y envié una copia instantánea a la nube. Era la prueba reina. El clavo final en su ataúd. Ya no necesitaba más. Tenía sus voces, su crueldad, su estupidez, todo documentado. El juicio, en el tribunal de mi mente, había terminado. Solo quedaba ejecutar la sentencia. Y yo, Sofía, la fracasada, la sombra, la nada, iba a ser la juez, el jurado y el verdugo. La calma que me invadió en la penumbra del sótano no era paz, era la quietud glacial del epicentro de un huracán. El dolor se había transmutado en un propósito de acero, un objetivo tan claro y afilado como un fragmento de hielo. Esa noche, no hubo lágrimas. Hubo estrategia. Lo primero que hice fue enviar la última y devastadora grabación a Carla. El archivo de audio era cristalino, la voz de Valeria, goteando desdén y admitiendo la destrucción de mi equipo con una indiferencia escalofriante. Mi mensaje de texto fue breve, casi un código militar: prueba reina. Ejecuta. Protocolo: tierra quemada. La respuesta de Carla fue inmediata, 3 palabras que sellaron el destino de mi familia: recibido. Desplegando activos. Que comience la función. Mientras el resto de la casa roncaba, ajenos a la guerra que acababa de declararse, yo estaba librando mi propia batalla silenciosa desde el rincón de mi taller profanado. En menos de una hora, a través de una serie de transacciones encriptadas y llamadas seguras a don Elías, quien respondió a las 3 de la madrugada con la calma de un hombre que nunca duerme del todo, aseguré un apartamento de lujo en el corazón del distrito financiero. Un ático con paredes de cristal y vistas panorámicas, un lugar que Ricardo solo podía soñar con visitar en una revista. Pagué 6 meses de alquiler por adelantado con una transferencia anónima desde una de mis corporaciones en las Islas Caimán. Luego, contacté con un servicio de mudanzas de alta gama, especializado en traslados discretos para clientes adinerados. Les di instrucciones precisas: llegar a las 8 de la mañana, uniforme sin logo, camión sin identificación. Debían empacar únicamente el contenido de mi taller y ciertas cajas específicas que yo ya había marcado en el sótano con una tiza invisible a la luz normal, pero visible bajo luz ultravioleta, un truco que había aprendido en mis años de experimentación artística. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi madre. Sofía, tu prima Laura me llamó muy angustiada. Dice que no le contestas las llamadas. Mija, por favor, no te aísles. Sé que estás pasando por mucho, pero tienes que apoyarte en la gente que te quiere. Una sonrisa torcida se dibujó en mi rostro. Isabel, la maestra titiritera, estaba moviendo sus peones con una torpeza predecible. Había llamado a Laura, mi amiga de la universidad con la que apenas mantenía contacto, para reclutarla como su espía involuntaria, para usar su genuina y bienintencionada preocupación como un arma en mi contra. Decidí seguirle el juego, darle una última pieza de desinformación antes de desaparecer del radar. Llamé a Laura. Su voz, al otro lado de la línea, estaba cargada de una angustia que sabía que mi madre le había fabricado a medida. Sofía. Por el amor de Dios. Estaba tan preocupada. Tu mamá me contó, dice que estás muy deprimida, que apenas sales de casa, que no quieres comer.
Me dijo que teme que hagas una locura. ¿Qué está pasando? Respiré hondo, inyectando un temblor calculado en mi voz, convirtiéndome en la actriz que necesitaban que fuera. Laura, es todo tan complicado, gemí, asegurándome de que sonara patético. Mi hermano, su familia, la situación en casa, me siento tan atrapada, tan sola. Lo sé, tu mamá me explicó lo difícil que ha sido para todos con lo del incendio, dijo, cayendo de lleno en la trampa. Pero tienes que ser fuerte, Sofía. Tienes que pensar en Mateo. Tu madre dice que tal vez deberías, no sé, ser un poco más comprensiva con Ricardo y Valeria. Después de todo, ellos lo han perdido todo. La bilis me subió por la garganta, pero la contuve. ¿Más comprensiva?, pregunté, dejando que una nota de histeria se filtrara en mi voz. ¿Tienes idea de lo que es vivir así, Laura? ¿Tienes idea de lo que me hacen a mí, a mi hijo? Sofía, por favor, cálmate. Tu madre solo quiere lo mejor para la familia. Me dijo que teme que hagas una tontería. Que te vayas. Y siendo sincera, ¿a dónde irías? Si apenas tienes para. Se detuvo, avergonzada de terminar la frase. Bingo. Esa era la narrativa oficial que mi madre estaba vendiendo al mundo, Sofía, la hija inestable, la ingrata, la pobretona al borde de un colapso nervioso, absolutamente incapaz de sobrevivir sin el amparo de su magnánima familia. Cambié mi tono de repente, pasando de la histeria a una frialdad cortante, un cambio tan abrupto que supe que la descolocaría por completo. Laura, hay versiones de esta historia que nunca vas a conocer. Y hay favores que nunca deberías hacerle a mi madre. Cuídate mucho. Colgué antes de que pudiera balbucear una respuesta. Sabía que Laura, confundida, asustada y alarmada, llamaría a mi madre de inmediato para contarle mi extraña y errática reacción. Perfecto. Quería que estuvieran confundidos. Quería que me creyeran loca. La locura es el disfraz perfecto para una estrategia metódicamente ejecutada. Pasé el resto de la noche borrando mi existencia de esa casa. Empaqué mis herramientas de arte, mis discos duros de respaldo, mis documentos financieros secretos. Todo lo que me definía, todo lo que me daba poder, fue cuidadosamente embalado y marcado con mi tiza invisible. Al amanecer, estaba lista. Mateo dormía profundamente en el sofá del salón, ya que su cuarto ahora era un templo de videojuegos para sus primos. Lo observé dormir, su rostro sereno en medio de la tormenta, y le hice una promesa silenciosa: nunca más. Nunca más nadie lo haría sentir pequeño. Nunca más nadie lo relegaría a un rincón. Mi partida no sería un arrebato de ira. Sería el primer movimiento de una partida de ajedrez que yo había planeado durante años. Ellos creían que me tenían en jaque, acorralada en una esquina del tablero. No sabían que yo no era un peón en su estúpido juego. Yo era la dueña del tablero. A las 8 de la mañana en punto, tal como lo había ordenado, un camión de mudanzas impecable y sin ningún tipo de logo se estacionó al final de la calle, discretamente. Dos hombres, vestidos con uniformes grises igualmente anónimos, se acercaron a la puerta. Yo ya los estaba esperando. Ricardo y Valeria fueron los primeros en bajar, atraídos por el ruido inusual. Descendieron las escaleras con la lentitud perezosa de quienes no tienen nada mejor que hacer. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y el desdén habitual que me profesaban. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo, apoyándose en el marco de la puerta del salón y cruzando los brazos sobre el pecho. Su postura era la de un señor feudal observando las trivialidades de sus siervos. ¿Decidiste por fin deshacerte de toda esa basura que llamas arte? Ignoré su pregunta con una calma que supe que lo irritaría. Me dirigí a los hombres de la mudanza, que esperaban mis instrucciones con una paciencia profesional. El cuarto trasero, por favor, dije, mi voz clara y firme. Y las cajas que están marcadas en el sótano. Nada más. Traten todo con extremo cuidado, es material delicado. Valeria soltó una risita aguda y desagradable. ¿Te mudas, Sofía? ¡Qué adorable! ¿A un estudio más pequeño? Supongo que es lo que puedes permitirte. Me di la vuelta y subí las escaleras. Desperté a Mateo con un suave beso en la frente. Mi amor, es hora de nuestra gran aventura, le susurré al oído. Sus ojos se abrieron, nublados por el sueño al principio, pero luego, al ver mi rostro,
Al ver la determinación tranquila que había reemplazado a la tensión de las últimas semanas, una chispa de genuina esperanza se encendió en ellos. Le ayudé a vestirse con ropa nueva que había comprado en secreto y guardado para esta ocasión. Mientras los hombres de la mudanza trabajaban con una eficiencia silenciosa y experta, nosotros dos preparamos nuestras maletas personales. Cuando mis padres llegaron, su coche derrapando en la entrada, alertados por una llamada telefónica sin duda frenética de Ricardo, la escena estaba perfectamente montada para su disfrute. Las pocas pero valiosas cajas que constituían mi verdadera vida estaban apiladas pulcramente junto a la puerta. Mateo y yo estábamos de pie a su lado, cada uno con una pequeña maleta. ¿Qué significa este circo, Sofía?, demandó mi padre, su rostro congestionado por una ira que lo hacía parecer aún más viejo. No esperó una respuesta. ¿Te atreves a hacernos esto? Después de que te hemos dado un techo, comida, después de que hemos acogido a tu hijo. Nos vamos, respondí con una simpleza que lo enfureció aún más. Irse. ¿A dónde diablos crees que vas a ir?, se burló Ricardo, dando un paso adelante. ¿A vivir debajo de un puente? No durarás ni una semana sin el dinero de papá para tus caprichos. Fue entonces cuando mi madre comenzó su actuación estelar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo y se llevó una mano al pecho. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos abandonas de esta manera tan cruel. Eres una hija ingrata, Sofía. Una egoísta. ¿Cómo puedes hacernos esto a tu familia? Me arrodillé frente a Mateo, creando una barrera entre él y su veneno. Puse mis manos sobre sus pequeños hombros. Espérame en el coche, ¿de acuerdo, mi valiente? Enseguida voy. Le entregué las llaves de mi viejo pero fiable coche. Con una dignidad y una valentía que me llenaron de un orgullo feroz, Mateo asintió, tomó las llaves, y caminó con la cabeza en alto, pasando junto a su abuela llorosa, su abuelo furioso y sus tíos burlones sin dignarse a mirarlos. Una vez que Mateo estuvo a salvo, fuera del alcance de sus voces, me puse de pie y los enfrenté. A los cuatro. Al arquitecto de mi dolor infantil, a la mártir profesional, al hijo dorado fraudulento y a su consorte venenosa. Eran un tribunal de la mediocridad, un jurado de la arrogancia, y me estaban juzgando con los estándares de su propio mundo corrupto y vacío. No te vas a ninguna parte, gruñó mi padre, dando un paso amenazador hacia mí. Vives bajo mi techo, aunque sea indirectamente. Mientras yo pague las cuentas, me debes respeto y obediencia. Te equivocas, papá, corregí, mi voz fría como el acero. Vivía en la casa de mi abuelo. Y el respeto, como el amor, se gana con acciones, no se impone con dinero. Y la obediencia se la debes a un perro, no a tu hija. Fue entonces cuando Arturo, mi padre, el hombre que me había dado la vida solo para intentar arrebatármela de 1000 maneras diferentes, pronunció la frase que él creía que sería mi sentencia final. Me señaló con un dedo tembloroso, su rostro contorsionado por un desprecio que era casi puro. Escúchame muy bien, Sofía, porque no te lo repetiré. Eres débil. Eres una soñadora inútil y patética. Sin nosotros para sostenerte, no eres absolutamente nada. Te arrastrarás de vuelta a esta puerta, rogando, suplicando. Pero no te dejaremos entrar. Te pudrirás en tu miseria. Morirás sola y pobre. Entiéndelo de una vez por todas. Hubo un silencio denso, cargado de su victoria anticipada. Esperaban que me derrumbara. Esperaban mis lágrimas, mis súplicas. En lugar de eso, lo miré directamente a los ojos. Dejé que su veneno, su profecía maldita, me golpeara como una ola. Y en lugar de ahogarme, me encontré flotando. Una pequeña y enigmática sonrisa se dibujó en mis labios. No te preocupes por mi final, papá, le dije, mi voz tan tranquila y serena que resultaba profundamente aterradora. Mejor empieza a preocuparte por el tuyo. Hice una pausa deliberada, dejando que mis palabras flotaran en el aire entre nosotros. Porque acaba de empezar. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Su desconcierto era una fuerza palpable en el aire. Mi calma los había desarmado de una manera que mis gritos nunca podrían haber logrado. No entendían que su poder sobre mí residía en mi necesidad de su amor y aprobación. Y esa necesidad acababa de morir, asesinada en un sótano húmedo, entre los restos de mi arte y la infancia rota de mi hijo. Al salir,
Escuché a Valeria susurrarle a Ricardo con una mezcla de miedo y desdén, está completamente loca. Se le ha ido la cabeza. Quizás. O quizás, por primera vez en toda mi vida, estaba más cuerda que nunca. Estaba libre. Pasaron 3 meses. 3 meses de un silencio absoluto por mi parte, un vacío que, para mi familia, debió ser la más dulce confirmación de mi fracaso. En su universo mental, yo no llamaba porque estaba demasiado avergonzada. No pedía dinero porque mi orgullo, el último refugio de los pobres, me lo impedía. Me imaginaban en algún apartamento miserable, comiendo sopa de lata y lamentando mi estúpida decisión, contando los días para arrastrarme de vuelta y suplicar su perdón. No tenían la más remota idea de que, desde el ático de cristal del edificio más exclusivo de la ciudad, yo observaba el lento y metódico desmoronamiento de su mundo como quien mira un documental de naturaleza, un espectáculo fascinante que yo misma había producido y dirigido. La primera fase de mi plan, la de la humillación pública, estaba a punto de culminar. La ocasión no podría haber sido más perfecta, el 70º cumpleaños de mi padre, Arturo. Ricardo, desesperado por reafirmar su estatus de hijo exitoso y por limpiar la imagen de la familia tras mi dramática partida, decidió tirar la casa por la ventana. Reservó una mesa en Le Sommet, que en francés significa la cima. Era el restaurante más exclusivo y pretencioso de la ciudad, un lugar donde la lista de espera era de meses y una cena para 4 personas costaba el equivalente a lo que ellos pensaban que yo ganaba en todo un año. Era el escenario perfecto para su farsa, y para mi revelación. Una semana antes de la cena, una de mis corporaciones fantasma finalizó la adquisición del grupo inversor que era dueño, entre otras cosas, de Le Sommet. La transacción fue rápida, silenciosa y absolutamente legal. El restaurante ahora era mío. Llegué 1 hora antes que ellos, esa noche de sábado. Llevaba un vestido negro de seda, de un corte tan simple que gritaba elegancia y poder. No llevaba joyas, a excepción de unos pequeños pendientes de diamantes. El maître, un hombre francés impecablemente vestido llamado Jean-Pierre, corrió a recibirme en cuanto puse un pie en el alfombrado vestíbulo. Señora Alcázar, dijo con una reverencia sutil pero inconfundible, usando el apellido de soltera de mi madre, un pequeño toque de ironía que solo yo apreciaría. Buenas noches. Su mesa está lista. El chef está preparando el menú de degustación que usted aprobó. ¿Desea un aperitivo mientras espera a sus invitados? Un agua mineral con gas y una rodaja de limón, Jean-Pierre. Gracias, respondí con una sonrisa. Me condujo personalmente a la mejor mesa del restaurante, una mesa semicircular con un sofá de terciopelo rojo que ofrecía una vista panorámica de las luces de la ciudad. Desde allí, yo controlaba visualmente todo el salón. El personal había sido instruido meticulosamente por mí esa misma tarde. Sabían quién era yo, pero más importante aún, sabían quiénes eran ellos y cuál era su papel en la función de esa noche. Cuando mi familia llegó, la escena fue una obra maestra de la comedia negra. Entraron con la arrogancia propia de quienes se sienten dueños del mundo, esperando ser recibidos con fanfarrias. Arturo caminaba con el pecho inflado como un gallo de pelea, Isabel sonreía con condescendencia a los demás comensales, y Ricardo y Valeria miraban a su alrededor como si estuvieran evaluando la propiedad para una posible compra. Jean-Pierre, el mismo que me había tratado como a la realeza, los vio acercarse y levantó una mano para detenerlos, su expresión una máscara de fría e impersonal profesionalidad. Buenas noches. ¿Tienen una reservación?, preguntó, su acento francés haciendo que la pregunta sonara aún más insultante. Ricardo, visiblemente ofendido, bufó. A nombre de Ricardo Montero. La mesa principal, por supuesto. Jean-Pierre fingió revisar su tableta con una lentitud exasperante. Ah, sí. Señor Montero. Mesa para 4. Por aquí, por favor. Y, para su horror, los condujo a una pequeña y coja mesa para 4, encajonada en un rincón oscuro cerca de la ruidosa puerta de la cocina, el peor lugar de todo el restaurante. ¿Pero qué es esto?, protestó Arturo, su voz un trueno contenido. Mi hijo reservó la mejor mesa. Esa de allí. Señaló directamente hacia mí. Me temo que ha habido un malentendido, señor, respondió Jean-Pierre sin inmutarse, disfrutando claramente del momento. La mesa principal, la mesa del propietario, está ocupada esta noche. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en mí. Estaba sentada sola,
en su mesa, bebiendo tranquilamente mi agua con gas. Sus rostros fueron un poema. Pasaron de la confusión a la incredulidad, y de la incredulidad a una furia impotente. Arturo, rojo como una remolacha, marchó hacia mi mesa, ignorando los intentos del personal por detenerlo. Sofía, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Esta es nuestra mesa. Levántate ahora mismo. Levanté la vista de mi copa y le dediqué una sonrisa serena. Hola, papá. Feliz cumpleaños. Qué agradable coincidencia encontrarlos aquí. Esto no es una coincidencia, gritó, su voz atrayendo la atención de todo el restaurante. Llamó a gritos al gerente, un hombre llamado Domínguez, que se acercó corriendo, pálido y sudoroso. Domínguez. ¿Qué significa este insulto? ¿Por qué esta mujer, dijo la palabra como si fuera un escupitajo, está sentada en mi mesa? Exijo que la saquen de este establecimiento ahora mismo. El gerente tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente de mi padre hacia mí, como un animal atrapado. Me miró, suplicando permiso con la mirada. Asentí levemente, dándole luz verde para proceder. Se enderezó, respiró hondo, y se inclinó hacia mi padre. Le susurró, pero su voz temblorosa fue lo suficientemente alta para que las mesas cercanas, y yo, lo oyéramos perfectamente. Señor Montero, con todo el respeto del mundo, no puedo hacer eso. Usted está en la mesa de la propietaria. Hubo un silencio absoluto, tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Arturo lo miró como si le hubiera hablado en arameo. ¿Propietaria? ¿De qué diablos está hablando este imbécil? El gerente, ahora más seguro bajo mi mirada de aprobación, se irguió y dijo, esta vez con una voz clara y firme que resonó en el silencio cargado, Señor, la señora Alcázar es la dueña del consorcio de inversiones que posee este restaurante. Y el edificio entero. Y, de hecho, si me permite la corrección, la mayor parte de esta manzana. El impacto de sus palabras fue físico, visible. Vi como la copa de champán en la mano de mi madre temblaba tan violentamente que el líquido dorado se derramó sobre el mantel de lino blanco. El rostro de Ricardo se quedó completamente sin sangre, su boca abierta en una perfecta de puro estupor. Valeria parecía haberse convertido en una estatua de cera, su máscara de arrogancia resquebrajándose. Pero la mejor reacción, la que saboreé como el vino más caro, fue la de mi padre. Su furia, su arrogancia, todo su ser se desinfló como un globo pinchado. Fue reemplazado por una confusión tan profunda y absoluta que por un momento temí que sufriera un colapso allí mismo. Me levanté lentamente de mi silla. Me acerqué a su humillante mesita junto a la cocina. Me incliné hacia mi padre y le susurré, mi aliento cálido contra su oído helado. Con el dinero de mi patética carrera, papá. Resulta que paga lo suficiente como para comprar los lugares donde a ti te gusta fingir que eres alguien. Luego, me enderecé y me dirigí al gerente. Domínguez, por favor, asegúrese de que la familia Montero reciba la cuenta completa por su cena. Sin descuentos de propietario, por supuesto. Y añada una botella de su champán más caro. Invita a la casa. Y sin concederles una segunda mirada, me di la vuelta y salí del restaurante, dejando atrás el sonido de un mundo perfecto haciéndose añicos y el aroma de una venganza que, servida fría, era absolutamente deliciosa. La humillación en Les Sommets no fue el acto final de la obra, fue simplemente la caída del telón del primer acto. La segunda parte, el protocolo, Tierra Quemada, se desplegó en las semanas siguientes con la precisión implacable y desapasionada de una demolición controlada. Mi venganza no era un acto de pasión, era un proyecto de ingeniería financiera ilegal. Una semana después de la desastrosa cena de cumpleaños, un pequeño pero ponzoñoso artículo apareció en la sección de finanzas de un periódico de circulación nacional. Lo había filtrado Carla a través de un periodista de investigación que le debía un favor. El artículo, titulado Cuando los imperios de papel se queman, no daba nombres, pero los detalles eran inequívocos. Hablaba de un conocido empresario local del sector inmobiliario, cuyo lujoso chalet en las afueras había sufrido un sospechoso y conveniente incendio, justo cuando sus múltiples empresas comenzaban a mostrar signos de insolvencia. El artículo citaba a una fuente anónima de la industria de los seguros, que expresaba serias dudas sobre la naturaleza accidental del siniestro. Para rematar, una última línea mencionaba que el inspector Ramírez, un hombre con fama de sabueso incorruptible, había tomado un interés personal en el caso.
La paranoia se instaló en la casa de mis padres. Las llamadas telefónicas cesaron. El silencio se llenó de acusaciones mutuas. Al mismo tiempo, Carla movió el segundo peón con una elegancia letal. Presentó una queja formal y detallada ante la Junta Médica del Estado contra el doctor Morales. La queja incluía la transcripción de la grabación de audio en la que se jactaba de falsificar diagnósticos para Valeria, pero también adjuntaba pruebas de al menos otros 3 casos de fraude de seguros en los que Morales había colaborado con mi padre en el pasado para inflar los costos de tratamientos médicos de sus empleados. Acorralado, con la amenaza de la cárcel y la pérdida definitiva de su licencia, Morales no tardó en derrumbarse. Para salvar su propio pellejo, aceptó un acuerdo de inmunidad y se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía, entregando un relato pormenorizado de años de fraudes y engaños orquestados por mi padre y mi hermano. La soga financiera fue el siguiente nudo en apretarse, y este fue mi movimiento más personal. Durante los últimos meses, una de mis corporaciones fantasma en Delaware, gestionada a través de don Elías, había estado comprando silenciosamente carteras de deuda basura de varios bancos pequeños y medianos. Como yo sabía que ocurriría, entre esas carteras se encontraba la segunda hipoteca de la mansión, incendiada, de Ricardo y varios préstamos comerciales a nombre de mi padre, que había usado como garantía la propia casa de mis padres para apuntalar los negocios fallidos de su hijo dorado. Ahora, yo era su acreedora. Carla redactó las cartas. No eran amenazas, eran notificaciones legales, impresas en papel grueso y con un lenguaje frío e impersonal. Como los nuevos y legítimos dueños de su deuda, mi empresa estaba ejerciendo su derecho contractual a llamar los préstamos en su totalidad, citando el alto riesgo asociado con la investigación criminal en curso sobre mis deudores. El contrato lo permitía. Les daba 30 días hábiles para pagar la totalidad del capital más los intereses acumulados, una suma astronómica que yo sabía perfectamente que no poseían. De lo contrario, la ejecución hipotecaria de todos sus activos, incluyendo la casa donde crecí, el último bastión de su arrogancia, sería inmediata y no negociable. La última pieza del asedio fue social, y fue exquisitamente irónica. El padre Antonio, leal a mi padre por alguna oscura deuda del pasado, intentó usar su púlpito para una defensa velada. En su sermón del domingo, habló con pompa sobre los hijos ingratos que muerden la mano que les dio de comer y sobre familias honorables y piadosas que son atacadas por la envidia y la calumnia. Pero su defensa se convirtió en su propia soga. Cuando el escándalo del fraude médico y financiero estalló en los medios la semana siguiente, nombrando explícitamente a mi padre y a mi hermano, la asociación del padre Antonio con ellos lo arrastró al fango. Los feligreses, sintiéndose engañados, protestaron. La diócesis, para evitar un escándalo mayor que salpicara a la iglesia, lo suspendió de sus funciones y lo envió a una parroquia remota en la sierra, un exilio eclesiástico del que nunca se recuperaría. Observaba todo desde la torre de marfil de mi ático, como un dios indiferente contemplando las tribulaciones de los mortales. No sentía alegría, ni siquiera una satisfacción cruel. Sentía una especie de vacío, la calma desapasionada de un proyecto que llega a su fin. Ricardo y Valeria, según me informó el detective privado que había contratado, se gritaban día y noche. Sus discusiones eran tan violentas que los vecinos llamaban a la policía con regularidad. Mi madre, incapaz de afrontar la vergüenza, se encerró en su habitación, negándose a ver a nadie. Mi padre, el gran Arturo Montero, pasaba sus días haciendo llamadas frenéticas a abogados que de repente estaban en una reunión y a banqueros que ya no le devolvían las llamadas. Un día, finalmente, recibí la llamada que estaba esperando. Era Ricardo. Su voz, normalmente tan llena de arrogancia, era un susurro roto y desesperado. Sofía, por favor, balbuceó, su aliento entrecortado por los sollozos. No sé cómo lo has hecho, pero sé que estás detrás de todo esto. Tienes que parar. Por el amor de Dios, nos estás destruyendo. Hice una pausa, dejando que su desesperación resonara en la línea. Luego, respondí, mi voz tan plana y sin emoción como la superficie de un lago helado. ¿Yo los estoy destruyendo, Ricardo? Revisa tus notas. Yo no incendié tu casa para estafar a una aseguradora. Yo no soborné a un médico para fingir la enfermedad de tu hijo. Yo no construí un imperio de mentiras sobre los hombros de papá. Yo solo hice una serie de inversiones muy astutas. Compré la deuda. Es solo negocio. Pero, ¿por qué? Gimió, la pregunta de un niño que no entiende por qué el mundo ha dejado de girar a su alrededor.
Porque podían, le dije, y en esa simple frase estaba contenida toda la justificación de mis actos. Porque creyeron que podían hacerme cualquier cosa, a mí y a mi hijo, sin que hubiera consecuencias. Porque me llamaron nada. Y quería que aprendieran, de la manera más difícil, lo caro que puede llegar a costar subestimar a la nada. Colgué. El castillo de naipes no solo se estaba tambaleando. Se estaba quemando hasta los cimientos. Y yo era quien sostenía la cerilla, observando el fuego con una calma terrible. La implosión final, la detonación que haría volar por los aires no solo sus finanzas sino los cimientos mismos de la familia Montero, no ocurrió en un juzgado ni en la oficina de un banquero. Tuvo lugar en un escenario mucho más íntimo y, por ello, mucho más devastador, la modesta y abarrotada sala de estar de mi tía Carmen. Despojados de su mansión por la ejecución hipotecaria, con sus cuentas congeladas y sus nombres convertidos en sinónimo de escándalo, mis padres, Ricardo y su familia no tuvieron más remedio que buscar refugio en el único lugar del mundo que les abriría la puerta. Mi tía Carmen, con su corazón compasivo y su sentido del deber familiar, los acogió en su pequeño apartamento de 2 dormitorios. La presión de vivir hacinados, sumada a la humillación pública, la inminente ruina legal y la abstinencia forzada de su lujoso estilo de vida, era un cóctel explosivo. Una noche, según me contó mi tía por teléfono al día siguiente, su voz todavía temblorosa por el shock de lo que había presenciado, la bomba finalmente estalló. La discusión, me relató Carmen, comenzó como siempre, con mi padre, Arturo, culpando a todos y a todo, excepto a su propio reflejo en el espejo. Pero esta vez, su ira, impotente y descontrolada, se centró con una ferocidad inusitada en mi madre, Isabel. «Todo esto es tu culpa», le gritó, su voz resonando en las delgadas paredes del apartamento. «Tuya y solo tuya. Por criar a este inútil. A este fraude. Lo consentiste, lo mimaste, lo convertiste en un parásito bueno para nada que nunca aprendió el valor del trabajo. Y por su culpa, por la culpa del bastardo que tanto protegiste, lo he perdido todo». Isabel, que había pasado las últimas semanas sumida en una depresión silenciosa, una muñeca de porcelana rota, finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, su cuerpo menudo temblando de una furia que nadie le había visto en 50 años de sumisión. Su rostro, normalmente pálido y controlado, estaba congestionado y surcado de lágrimas de rabia. «¿Mi culpa?», gritó, su voz una estridencia que hizo callar a todos. «¿Quieres saber por qué lo protegí siempre? ¿Quieres saber por qué lo puse en un pedestal mientras a tu verdadera hija la tratabas como a una sirvienta? ¿Quieres saber la verdad, Arturo?». Después de 40 años de silencio, su voz se convirtió en un sollozo desgarrador, el sonido de un dique rompiéndose. «Porque no es tu hijo, Arturo. Cállate ya. Ricardo no es tu hijo». El silencio que siguió, me dijo mi tía, fue tan absoluto y pesado que parecía tener una presencia física. Se podía oír el zumbido del viejo refrigerador, el goteo de un grifo en la cocina. Ricardo y Valeria se quedaron helados, sus propias disputas olvidadas ante esta revelación monstruosa. Mi padre miró a mi madre, su rostro una máscara de incredulidad, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Isabel, ya sin nada que perder, con el alma desnuda y sangrando, confesó la historia que había sido el cáncer silencioso de la familia durante más de 4 décadas. Una aventura de una noche con un viejo amor de juventud, un error estúpido, el pánico al descubrir el embarazo, y el terror a la furia de Arturo, un hombre cuyo orgullo era más grande que su corazón. Y luego, una vida entera de mentiras para cubrir esa única traición. El favoritismo desmedido hacia Ricardo no había sido por amor, sino un pago diario de su inmensa culpa. Su desprecio y negligencia hacia mí, su única hija biológica, había sido el daño colateral, la hija a la que podía permitirse no querer para equilibrar la balanza de su engaño. Y la obsesión de Arturo por el éxito de Ricardo, su negativa a ver sus evidentes fracasos, era quizás la manifestación de una duda subconsciente, una espina en su orgullo que nunca se había atrevido a examinar. La familia, como entidad, murió en esa sala de estar. Se desintegró. La mentira que la había mantenido unida era también el veneno que la había podrido por dentro hasta hacerla colapsar. 2 días después de esa llamada, recibí un paquete por mensajería. Era una caja de zapatos vieja y polvorienta, enviada por mi tía Carmen. Dentro, había una pequeña caja de madera de cedro, una que reconocí al instante como perteneciente a mi abuelo. Al abrirla, el aroma a madera vieja y a tiempo detenido me llenó los pulmones.
Encontré un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul, descolorida por los años, y un sobre grueso y amarillento, sellado con lacre. En el frente, mi nombre, para mí Sofita. La caligrafía era temblorosa pero elegante, inconfundiblemente la de mi abuelo Manuel. Con manos temblorosas, rompí el sello. La carta estaba fechada un mes antes de su muerte, hacía ya más de 15 años. Mi querida Sofita, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa dos cosas: que yo ya no estoy en este mundo para protegerte y que mi fiel amigo Elías ha cumplido mi última voluntad. Te escribo estas líneas, mi niña, porque hay verdades que un hombre cobarde como tu padre nunca se atreverá a admitir, y secretos que una mujer asustada como tu madre se llevará a la tumba. Yo siempre supe la verdad sobre la paternidad de Ricardo. No soy tonto. Lo vi en sus ojos desde que era un bebé. No tenía la mirada de los Montero, esa mezcla de orgullo y melancolía. Pero amaba a tu abuela, mi esposa, y elegí el silencio para no destruir lo que quedaba de mi familia, una decisión que, en mis últimos días, lamento profundamente. Fue un acto de cobardía. Y tú, mi Sofita, has pagado el precio. Vi como mi propio hijo, en su orgullo herido y su ceguera voluntaria, te castigaba a ti por los pecados de otros. Vi cómo te convertían en la extraña en tu propia casa, en la sombra de un hermano que no compartía tu sangre. Por eso, durante años, en el más absoluto secreto, construí algo para ti. No es solo dinero, Sofita. El dinero es una herramienta, nada más. Lo que te he dejado, con Elías como tu guardián y guía, es una oportunidad. La oportunidad de ser libre. La oportunidad de construir un mundo donde tu inmenso talento no sea despreciado, sino celebrado. La oportunidad de tener las alas que tu padre, por su propia miseria, siempre intentará cortarte. No dejes que te definan, mi niña. No dejes que su amargura se convierta en la tuya. Usa las herramientas que te he dado, no para la venganza, que es un veneno que consume el alma, sino para construir. Pinta tu propio universo, uno lleno de luz y de verdad. Yo estaré aplaudiendo desde donde sea que esté. Con todo el amor de tu abuelo, Manuel. Lloré. Por primera vez en meses, lloré. Pero no eran lágrimas de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de una abrumadora sensación de ser vista y comprendida por la única persona cuyo juicio realmente me había importado. Mi imperio secreto, mi poder, mi fría estrategia, todo adquirió un nuevo y profundo significado. No era un arma de destrucción. Era el legado de mi abuelo. Era la llave de mi libertad, forjada por su amor y su sabiduría. Y estaba lista para usarla para abrir la última puerta. Pasaron otros 6 meses. El polvo de la demolición de la familia Montero comenzó a asentarse, revelando un paisaje de ruina y desolación. Ricardo, tras un juicio mediático, fue condenado por fraude. Recibió una sentencia reducida a cambio de testificar contra sus socios y detallar la complicidad de su padre, un último acto de traición que selló el destino de Arturo. Valeria, siempre una superviviente, se divorció de él en cuanto se dictó la sentencia. Despojada de su estatus y su riqueza, tomó a los gemelos y desapareció, probablemente de vuelta con su propia familia de nuevos ricos, para empezar de nuevo su casa de un buen partido. Mi madre, Isabel, se marchitó. Vivía con mi tía Carmen, una sombra silenciosa y consumida por la culpa, una figura trágica en el último acto de su propia obra. Y mi padre, Arturo, tras un breve paso por la cárcel preventiva, era un hombre roto y humillado, viviendo de una pequeña pensión en un apartamento alquilado de una sola habitación en la parte más gris de la ciudad. Yo, mientras tanto, había decidido salir de las sombras. En una exposición cuidadosamente orquestada en una prestigiosa galería de Nueva York, revelé mi identidad como Ceniza. La noticia causó un terremoto en el mundo del arte. Las revistas de finanzas intentaban calcular mi fortuna, las de sociedad intentaban desentrañar mi misterioso pasado. Yo ignoré la mayor parte del ruido. Mateo y yo vivíamos en el ático, nuestro santuario de cristal sobre la ciudad, un espacio ahora lleno de luz, de sus risas, de mi arte y de una paz que nunca creí posible. Lo inscribí en una escuela de artes, un lugar donde su talento era nutrido y celebrado, y donde, por primera vez, tenía amigos que entendían su alma sensible. Habíamos encontrado nuestro hogar. Un día, el conserje de mi edificio me llamó a través del intercomunicador. Su voz sonaba nerviosa. Señora Alcázar,
disculpe la molestia. Hay 3 personas aquí abajo, en el vestíbulo. Insisten en verla. Un señor Arturo, una señora Isabel y una señora Valeria. Mi primer instinto fue un rotundo no. Ya no les debía nada, ni siquiera mi tiempo. Pero entonces, las palabras de mi abuelo resonaron en mi mente: no dejes que su amargura se convierta en la tuya. Decidí bajar. No por ellos, sino por mí. Para cerrar el último capítulo de mi libro, para escribir la palabra fin. Los encontré en el suntuoso vestíbulo de mármol y acero. Parecían figuras de un cuadro trágico, fuera de lugar y empequeñecidos por la opulencia que los rodeaba. Arturo, encorvado y apoyado en un bastón, había perdido toda su arrogancia, ahora solo parecía un anciano cansado y asustado. Isabel era casi translúcida, una figura de porcelana agrietada que parecía a punto de hacerse polvo. Y Valeria, a quien no esperaba ver, tenía una dureza desesperada en los ojos, la mirada de una depredadora que ha perdido sus garras. Fue Arturo quien rompió el silencio, su voz un graznido ronco, irreconocible. Sofía. Se detuvo, tragando saliva con dificultad, como si las palabras le rasparan la garganta. Necesitamos hablar contigo. Estoy escuchando, respondí, mi voz tranquila, serena, desprovista de la ira de antaño. Cometí un error, Sofía, dijo, cada palabra un esfuerzo monumental. Un terrible, terrible error. Durante toda tu vida, yo... Sus ojos, antes fríos y duros, se llenaron de lágrimas, las primeras y únicas lágrimas que le vi derramar en mi vida. Eres mi hija. Mi única hija. Y te fallé de todas las maneras posibles. Tu madre, yo, estamos enfermos y solos. Te necesito, Sofía. Necesitamos tu ayuda. Isabel sollozó en silencio, un sonido lastimero. Valeria, siempre práctica, dio un paso al frente. Tu padre tiene problemas cardíacos. Necesita un tratamiento caro. Estamos en la ruina. Nos lo quitaste todo. Es tu deber moral ayudarnos. Los miré a los 3. Al tirano arrepentido, a la mártir consumida, a la víbora sin veneno. Y por primera vez, los vi con claridad. No como los monstruos de mi infancia, sino como lo que eran, personas débiles, rotas y vacías, que habían construido su identidad sobre pilares de mentiras y ahora se ahogaban en los escombros. Y no sentí nada. Ni odio, ni lástima, ni triunfo. Solo una vasta y serena distancia. La distancia de una orilla segura mirando un naufragio lejano. Recordé el rostro de Mateo llorando en la escalera. Recordé mis herramientas de arte, mi alma, profanadas en el moho. Y recordé las palabras de mi abuelo, la herencia de amor que me había dejado: te dejo la oportunidad de ser libre. Respiré hondo y les di mi veredicto final. El error no fue despreciarme, les dije, mi voz suave pero firme, llenando el silencio del enorme vestíbulo. Millones de padres desprecian a sus hijos. Es una tragedia humana, pero es común. El error fatal, su verdadero error, fue subestimar el amor de mi abuelo. Él vio lo que ustedes, en su egoísmo, nunca quisieron ver. Y me dio las herramientas no para destruirlos, sino para sobrevivir a ustedes. Hice una pausa, mirándolos a cada uno directamente a los ojos, asegurándome de que entendieran cada palabra. Mi ayuda ahora sería una traición. Sería traicionar su último deseo, el único mandamiento que me dejó, que yo fuera, por fin, libre de esta familia. La ayuda que necesitan no se la puedo dar yo, porque no es dinero lo que fundamentalmente les falta. Me detuve un instante antes de dar la estocada final. Es un alma. Sin esperar respuesta, sin concederles una última mirada, me di la vuelta y caminé con paso firme hacia el ascensor privado que me llevaría a mi hogar. No me dirigía a un trono vacío, ni a una vida de soledad vengativa. Me dirigía hacia arriba, hacia la luz, hacia mi hijo, hacia la vida que mi abuelo, mi verdadero padre, había soñado para mí. Las puertas de acero pulido se cerraron, reflejando por un instante sus 3 figuras rotas, antes de que el ascensor comenzara su silencioso ascenso, llevándome lejos y para siempre de las cenizas de mi pasado. La venganza estaba completa. Pero la victoria no residía en su ruina. Residía en mi paz. Residía, finalmente, en mi absoluta y luminosa libertad.